Bien, hemos terminado entonces con la parte ósea y de cartílagos. Vamos a hablar brevemente un poco sobre los vasos sanguíneos, las arterias. En primer lugar, hablemos de la famosa arteria aorta. La arteria aorta. La aorta es la principal arteria del cuerpo humano, ¿correcto? Es la arteria que va a llevar sangre oxigenada. Y de una vez les digo, de una vez les voy diciendo, en términos de vasos sanguíneos, en términos de anatomía cardiovascular, generalmente a las arterias se les pinta de color rojo. ¿Por qué? ¿Qué simboliza el color rojo en anatomía cardiovascular? ¿Significa arterias necesariamente? No. Significa el tipo de sangre que lleva. Lleva sangre oxigenada. El color rojo en anatomía cardiovascular, eso es una convención internacional, por si acaso. El color rojo significa que este vaso sanguíneo está llevando sangre oxigenada, rica en oxígeno, ¿correcto? Por su parte, el color azul va a representar sangre desoxigenada, pobre en oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que habitualmente, usualmente, a las arterias se les pinta de rojo, porque usualmente las arterias tienen como función llevar sangre oxigenada a los tejidos, ¿correcto? ¿Se entiende? En cambio, a las venas se les suele pintar de azul, porque las venas tienen como función recoger la sangre desoxigenada. Pero van a haber excepciones a la regla, como lo vamos a ver en un rato, ¿ok? Bien, aquí está la gran arteria aorta. Siempre se le pinta de rojo porque es la arteria madre de todas las demás arterias que llevan sangre oxigenada. Es la principal arteria del cuerpo humano. La aorta nace del corazón, nace directamente del corazón, específicamente del ventrículo izquierdo, ¿correcto? Tiene un calibre, al inicio es más ancha, en el momento del nacimiento es más ancha, llega a tener un calibre de casi 3 centímetros, es bastante gruesa. Y en la medida que baja, se va adelgazando ligeramente, hasta 2,5 centímetros, ¿correcto? Obviamente la aorta se va a encontrar en dos regiones, se va a encontrar tanto en el tórax como en el abdomen. Y por esa razón decimos que la aorta tiene dos segmentos, un segmento torácico y un segmento abdominal. ¿Correcto? ¿Se entiende o no? Pero es la misma arteria, sino que acostumbran a decirle al segmento torácico, le dicen la aorta torácica, y al segmento abdominal le dicen la aorta abdominal, como si fueran dos arterias distintas, y no es así, es la misma arteria, ¿correcto? Pregunta, ¿qué ha hecho la aorta? ¿Qué ha hecho la aorta para poder pasar del tórax al abdomen? ¿Qué ha hecho? Atravesar al músculo diafragma. Exacto, atraviesa al músculo diafragma. Pregunta, ¿a la altura de qué vértebra? Atraviesa la aorta del diafragma a la altura de la vértebra T12. No lo olviden, sumamente sencillo. ¿Correcto? Finalmente la aorta termina a la altura de qué vértebra? L4, delante de la cuarta vértebra lumbar. Ahí termina la aorta. Entonces la aorta nace en el corazón, ventrículo izquierdo. Al inicio es más ancha y conforme baja se va adelgazando. ¿Correcto? Atraviesa el diafragma delante de la vértebra T12, lo cual le permite entrar al abdomen. Y por eso es que todos los libros de anatomía decimos segmento torácico y segmento abdominal. ¿Correcto? O aorta torácica y aorta abdominal. Termina la aorta finalmente a nivel del E4. ¿Y cómo termina la aorta? ¿Cómo termina? Bifurcándose, dividiéndose en sus dos ramas terminales. ¿Cuáles son las ramas terminales de la aorta? Las arterias ilíacas comunes. Ilíacas comunes o clásicamente también se llaman ilíacas primitivas. También se les llama así clásicamente, aunque ese término que está en desuso, ¿ya? Pero por si acaso todavía hay gente que lo usa. Entonces, ilíacas primitivas o ilíacas comunes. Así se divide la aorta, ¿ok? Muy bien, perfecto. A nivel torácico, como estamos ahora en tórax, voy a hablar solamente del segmento torácico.
A nivel torácico, la aorta, miren la forma que tiene. Tiene forma como esos bastones clásicos que usaban los caballeros antiguos, con un mango curvo, ¿me dejo entender? Entonces, precisamente, este mango de esos bastones clásicos, ese mango toma el nombre de cayado, con Y. Cayado, con Y. ¿Correcto? Entonces, comparándolo con esos bastones clásicos, es que se dice que el segmento torácico de la aorta tiene 3 porciones. La primera porción y la más cortita es la porción ascendente. Ascendente. La segunda porción, la más alta, cayado. Cayado aórtico. Y la tercera porción, la más larga, descendente. ¿Correcto? O sea, la porción torácica, el segmento torácico, se va a dividir en 3 porciones. Primera porción, ascendente. Segunda porción, el cayado. Tercera porción, descendente. ¿Quedó claro? Sumamente simple. En primer lugar, la porción ascendente. Esta es una pregunta clásica, ¿no? ¿Cuáles son las primeras ramas de la aorta? Siempre pregunta clásica, ¿no? La primera rama de la aorta van a ser las arterias que irrigan al mismo corazón, las coronarias. Estas son las primeras ramas y son las únicas que nacen de la porción ascendente, ¿correcto? El primer órgano al que irriga la aorta es al mismo corazón, ¿correcto? Las coronarias, que son las únicas ramas que nacen de la porción ascendente, ¿correcto? No será lo mismo preguntar en un examen cuáles son las primeras ramas de la aorta que preguntar cuál es la primera rama del cayado aórtico. Ese es otro cantar, esa es otra canción. ¿Estamos de acuerdo? ¿O cuáles son las primeras ramas de la aorta abdominal? ¿Me dejo entender? Son canciones distintas. Entonces hay que saber diferenciar. Si te preguntan las primeras ramas de la aorta, así a secas, allá son las coronarias, porque nacen de la primera porción de la aorta ascendente. El cayado aórtico, en primer lugar, el cayado aórtico, ¿hacia dónde se dirige? Miren, ¿cómo está orientado? Está orientado hacia la izquierda. Se encorva hacia la izquierda y hacia atrás. Se va hacia la izquierda y hacia atrás. Se pega a la parte posterior. Se va hacia la izquierda de la columna. ¿Me dejo entender? Entonces, como va en ese orden, de derecha a izquierda, su primera rama es la más derecha. ¿Me dejo entender? Luego viene la segunda y la tercera rama será la más izquierda. ¿Correcto? La primera rama del cayado aórtico suele ser un pequeño tronquito, que acá lo vemos, es el tronco arterial brachiocefálico. Tronco arterial brachiocefálico. Y que no es necesario, es inservible decirle tronco arterial brachiocefálico derecho. Por gusto, porque no existe otro izquierdo. Es único, pero está más a la derecha, eso sí. Es la rama más derecha del cayado aórtico, pero es único. ¿Para qué decirle derecho? Todo el mundo sabe que está a la derecha. Es la primera rama, tronco arterial brachiocefálico. Segunda rama, la carótida común o carótida primitiva izquierda. Esta arteria es la segunda rama del cayado aórtico y la que nace del punto más alto de la aorta. Esta preguntaron en un Step 1 en Estados Unidos. ¿Cuál es la rama que nace del punto más alto de la aorta? Como ellos hacen bastante cateterismo endovascular, preguntaron, ¿cuál es la arteria que nace el punto más alto? O el orificio más alto de la aorta, decían. Entonces, es de la carótida común izquierda. ¿Correcto? Muy bien. La tercera rama es la subclavia izquierda. ¿Correcto? En ese orden, entonces, de derecha a izquierda, la primera rama, el tronco arterial brachiocefálico, la segunda y la que sale el punto más alto es la carótida común izquierda y la tercera es la subclavia izquierda. ¿Ok? Pero este tronco arterial brachiocefálico va a subir unos centímetros, va a subir y también se va a dividir en dos. Este tronco arterial brachiocefálico se va a terminar dividiendo en dos. En arteria carótida común derecha y la subclavia derecha. O sea, las hermanas de esta, de las izquierdas. Pero nótese entonces que la carótida común y subclavia derecha no nacen directamente de la aorta. Nacen de un punto común, el tronco arterial brachiocefálico. En cambio, las izquierdas
Las izquierdas sí salen directamente de la aorta. ¿Ok? Muy bien. Finalmente, la tercera porción de la aorta se llama la aorta descendente. Esta suele bajar por delante, pero hacia la izquierda de la columna, ¿ven? Está lateralizada a la izquierda de la columna. Entonces no va a ser difícil pensar, que si esta aorta descendente está lateralizada hacia la izquierda, sus ramas pares, si va a dar ramas a la derecha y a la izquierda, ¿qué ramas serán más largas? ¿Cuáles van a ser más largas? Las derechas, ¿no? Esta aorta descendente va a dar ramas a la derecha y ramas a la izquierda. ¿Cuáles serán más largas? Las derechas, porque como la aorta está tirada hacia la izquierda, entonces sus ramas derechas tienen que ser más largas. En ese sentido, la aorta descendente da ramas como las intercostales posteriores. Las arterias intercostales posteriores derechas van a tener que ser más largas que las izquierdas, porque tienen que cruzar por delante de la columna para ir al lado derecho. ¿Me dejo entender? Las intercostales posteriores, pero de la cuarta hasta la última, ¿no? Luego las arterias esofágicas, las pericárdicas posteriores y las bronquiales izquierdas. Las bronquiales izquierdas, ¿ok? Muy bien, nada más. Perfecto. Ahí está precisamente lo que mencionaba. Del callado aórtico de la segunda porción salen estas tres grandes ramas. La primera, el tronco arterial brachiocefálico. La segunda, la carótida común izquierda. Y la tercera, la subclavia izquierda, ¿no? El tronco arterial brachiocefálico se va a dividir en carótida común derecha y subclavia derecha. Perfecto. Muy bien. Hablemos brevemente de la arteria subclavia. La arteria subclavia, entonces ya sabemos, ¿la subclavia derecha e izquierda nacen igual? No, ¿verdad? A ver, razonemos un poquito. La subclavia izquierda nace directamente de la aorta, del callado aórtico. La subclavia derecha, del tronco arterial brachiocefálico. O sea, nace indirectamente de la aorta. ¿Me dejo entender? Estas subclavias se montan sobre la primera costilla y entran a la zona axilar y se van a convertir en arteria axilar. Y luego del axilar se va a convertir en arteria en el brazo, arteria braquial o humeral, ya se olvidaron del miembro superior. La arteria axilar se va a convertir en arteria braquial o humeral. Cuando uno toma la presión arterial, ¿han tomado la presión arterial? Ya, cuando uno toma la presión arterial, ¿de qué arteria toma en qué arteria toma la presión? En la arteria braquial, ¿no? En la arteria braquial, que es continuación del axilar. La axilar continuación de la subclavia. ¿Y por qué usualmente escogen el lado izquierdo y no el lado derecho? ¿Han tomado presión arterial diferencial en brazo izquierdo y han medido? No es igual. ¿Por qué? ¿Por qué se toma en el lado izquierdo? Claro, porque la presión en el lado izquierdo refleja mejor la presión del ventrículo izquierdo, de la aorta. Es más fidedigna porque la braquial, la axilar, la subclavia nacen directamente de la aorta y refleja mejor la presión del ventrículo izquierdo, especialmente la sistólica, ¿no? La sistólica. Así es. En cambio, la derecha va a tener un valor menor. Al momento de que el callado aórtico va a formar el tronco, esta división de tronco luego en dos arterias baja la presión arterial. ¿Me dejo entender? Esa es la razón es anatómica. ¿Ya? Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, perfecto. Acá yo tengo la subclavia, pero miren, ¿qué dibujo es esto? ¿Qué es esto? Este es el pecho, la parte anterior, pero visto de atrás. ¿Me dejo entender? El esternón visto de atrás. ¿Estamos claros? ¿Se ubicaron? Es importante saber cómo es el mapa. ¿Ok? Este es el pecho visto de atrás, el esternón visto de adentro del tórax. ¿Me dejo entender? Aquí vemos las costillas con sus cartílagos. Bien. Tenemos la subclavia derecha. Esta es la subclavia derecha, porque estamos viendo de atrás. Y esta es la subclavia izquierda. ¿Correcto? Bien. Una pregunta básica, pregunta elemental. ¿Cuál es la primera rama de la subclavia? Y eso lo vimos en cuello. La primera rama de la subclavia, que va hacia arriba, la arteria vertebral. La arteria vertebral.
La segunda rama de la subclavia, voy a cambiar de color acá el lápiz para que se vea mejor. La segunda rama de la subclavia es la famosa arteria, acá está, esta arteria, que baja por detrás de los cartílagos costales. ¿Qué arteria es? La torácica interna o clásicamente llamada mamaria interna. ¿Ya? Mamaria interna. Esta. La torácica interna, mamaria interna. Algunos dicen que ya no se usa el nombre de mamaria. Yo insisto en que sí se usa. ¿Por qué? Porque esta es la principal arteria de la glándula mamaria. Esta es la arteria que irriga el 60% de la glándula mamaria. Entonces, ¿por qué le quieren quitar el nombre de mamaria interna? No, porque no está en la región mamaria, pero irriga la mama, pues a través de las ramas perforantes que irrigan la mama. ¿Correcto? ¿Se entiende? Entonces, esta es la torácica interna, es la segunda rama. La segunda rama es la subclavia y la primera que baja. La primera descendente. ¿Estamos claros? Entonces, esta es la mamaria interna o torácica interna. Y el cliché que tiene, que siempre lo resalto, es que es la principal arteria de la glándula mamaria, irriga el 60%. Pero esta arteria no está delante del tórax, no está delante del pecho, está atrás, adentro. ¿Me dejo entender? Pregunta, ¿baja por detrás del esternón? Falso. ¿Por dónde está bajando? Por detrás de los cartílagos costales. Generalmente a 1 centímetro del esternón. Por eso que cuando uno hace punciones externales, no tiene riesgo de lesionar la arteria. Por ejemplo, se hacen punciones para aspirado de médula ósea roja, para hematología, para tomar médula ósea, pacientes con discrasias sanguíneas, con alteraciones hematológicas, a veces es necesario hacer un estudio de médula ósea. El hueso de elección, esternón. Entonces se punza esternón y no hay riesgo de lesionar la arteria, porque la arteria está detrás de los cartílagos, está a los lados. ¿Estamos claros? Muy bien, pero puede haber riesgo de lesionar pleura. ¿Ok? Entonces, muy bien, ahí está. La mamaria interna. Esta mamaria interna entonces nace, o torácica interna, nace de la subclavia. ¿Baja por detrás del esternón? Falso. Baja por detrás de los cartílagos costales, a 1 centímetro del esternón. ¿Y dónde termina? Termina a nivel del sexto espacio intercostal. Ahí termina, a nivel del sexto espacio intercostal. ¿Correcto? Muy bien. Pregunta, ¿en su camino da ramas? Por supuesto, si no, ¿para qué estaba? Lógico que tiene que dar ramas. Ahí están, acá las he citado. Su primera rama, y que nace justo detrás del primer cartílago costal, es la arteria pericardiofrénica. Ahí está citada. Pericardiofrénica, a la que yo también llamo la diafragmática superior. Esa es la diafragmática superior, o pericardiofrénica. Esta es la arteria que va a acompañar al nervio frénico rumbo al diafragma. ¿Ok? Luego va a dar ramas perforantes intercostales, primera a la sexta, ¿correcto? Que van, especialmente la tercera, cuarta y quinta van a irrigar la glándula mamaria. La glándula mamaria. Y constituyen la principal fuente de irrigación de la glándula mamaria, 60%. Luego, arterias intercostales anteriores, acá están, intercostales anteriores. De la primera a la sexta. Las 6 primeras intercostales anteriores nacen de mamaria interna. Luego, arterias tímicas para el timo, arterias pericárdicas anteriores para el pericardio, arteria epigástrica. Ah, ya. ¿Cómo termina la mamaria interna? ¿Cómo termina? ¿A qué nivel termina? ¿A qué nivel termina? Lo acabo de decir. Sexto espacio intercostal. Termina a nivel del sexto espacio intercostal. ¿Correcto? Esto es fácil, ¿eh? Miren, en los pacientes, si es un paciente varón o paciente mujer, en ambos existe pezón, ¿no? Botón mamario, pezón. El pezón, el botón mamario se encuentra a la altura, este pezón nos sirve como referencia, se encuentra a la altura del cuarto espacio intercostal. Nos está señalando el cuarto espacio intercostal, ¿correcto? Entonces, claramente. Salvo que sea una señora, una mujer que tiene de repente una mama pendular, una mama grande, correcto, donde el pezón ha cambiado de posición. Pero tenemos otras formas. Si uno levanta la mama, debajo de la mama hay un surco. Ese es el surco submamario. Cuando uno levanta la mama,
el surco submamario te está señalando el sexto espacio intercostal. Facilísimo. Entonces, eso sirve para hacer topografía torácica. El pezón te señala el cuarto espacio y en el caso de mamas prominentes, el surco submamario está a nivel del sexto espacio intercostal. Eso es infalible, ¿eh? Infalible. Entonces, de esa manera uno examina a la paciente con todo el conocimiento del caso. ¿Ok? Entonces, precisamente, cuando sabe uno que el surco submamario está a nivel del sexto espacio, justo ese nivel está terminando la mamaria interna. Justo ese nivel está terminando la arteria, o sea, la arteria mamaria interna termina donde termina la mama. Casualidad no es. ¿Correcto? Casualidad no es, como siempre digo. La naturaleza hay que entenderla. ¿Y cómo termina la mamaria interna? Termina dividiéndose en dos ramas. Sus dos ramas terminales, que ahí están citadas, las dos últimas. La epigástrica superior y la arteria musculofrénica. La epigástrica superior, que es la medial, la que baja en dirección al ombligo. Esta ramita medial, esa es la epigástrica superior. Es la que baja en dirección al ombligo. Y la otra, la lateral, esa es la arteria musculofrénica, que baja por detrás de él, ¿se acuerdan? El reborde costal o subcostal baja por detrás del reborde subcostal. Esas son las dos ramas terminales, ¿correcto? De la mamaria interna. Nada más. Muy bien, perfecto. Esa es una rama importante. Otra rama importante de la subclavia, es una pequeña arterita que se llama la arteria costocervical. Costocervical. ¿Por qué se llama así? Porque va a dar una arteria que es la costal, digamos, la intercostal superior y la cervical profunda. Y de ese intercostal superior van a nacer, acá está escrito, las tres primeras intercostales posteriores. ¿Ok? Perfecto. Nada más. Entonces, en conclusión, bastante sencillo, nosotros tenemos, recordemos, nosotros tenemos 12 arcos costales a cada lado, ¿no? Y 11 espacios intercostales. ¿Me dejo entender? Entonces espero ver 11 arterias intercostales a cada lado, más una arteria que esté debajo de la última costilla, que es la subcostal. Miren, voy a tener arterias intercostales anteriores. Las intercostales anteriores son 6 nada más y nacen de la mamaria interna. Las intercostales posteriores son 11, más la subcostal serían 12. Las tres primeras nacen de la costocervical, que nace de subclavia, y las demás nacen de la aorta descendente. ¿Ok? Sí.